Amigos de Círculo Magenta, estamos el día de hoy con ustedes, Alejandro Fuentes. Hola Ramón, Rodrigo. Rodrigo Carvajal. Hola, ¿qué tal? Semana pues de guerra, Sí. tambores de guerra batiéndose por todos lados, a nivel internacional, a nivel regional, a nivel continental, a nivel México. En una situación en la que, bueno, pues esto se sigue complicando mucho porque, pues en el terreno de nuestro país, la presidenta insiste en mantenerse en esa frágil línea ideológica que a ratos quiere aderezarla con pragmatismo, pero que no le alcanza. ¿A qué me refiero con esto? Pues ya la presidenta en su tiempo dijo que ella no estaba de acuerdo con el asunto del embargo a Cuba y que había que ayudar humanitariamente a la isla de los dictadores Castro. Dos, se opuso al asunto de la entrada de Estados Unidos a capturar al dictador Maduro, a pesar de que pues terminó la vicepresidenta ideológicamente de izquierda, Delcy Rodríguez y su hermano Roberto, pues apoderados de esa nación con toda la bendición de Estados Unidos. Y la presidenta nuestra, más papista que el Papa, porque pues, prácticamente la vicepresidenta dijo, yo aquí me acomodo, es lo que nos conviene y es lo que hay que hacer. Ujú. Y la presidenta dijo, no, está mal, equivocado. ¿Sí? Sí. Viene luego el asunto ahora de Irán, y en Irán, una vez más, la presidenta sale a irse en contra de las posiciones de Estados Unidos. A ver, no estamos diciendo que la presidenta esté correcta o incorrecta. Hay puntos en los que tiene razón y hay puntos en los que no tiene razón. El problema está en la posición no de ella como presidenta, sino de México como país. Y me quiero explicar más claro. Esta semana fuimos testigos de dos visiones radicalmente opuestas. La visión de España con Pedro Sánchez confrontando, olvídese de Claudio Sheinbaum, confrontando de frente al presidente Trump y al gobierno norteamericano por su acción en Irán. Impidiendo que utilizaran bases españolas Pues para... muy importante. Sí, o sea, España se dijo, "Oye, aquí no me usas nuestros aeropuertos para que sean bases ni que hagas nada para que de aquí salgan tus aviones." Vaya, se le puso las patadas al imperio. Que eso, por supuesto, a la gente idealista y a la gente no pragmática, el aplauso del ala de Claro. izquierda. Es correcto. ¿Mm? Y por otro lado, fuimos testigos de cómo Estados Unidos ya entró, no con colaboración, no con información, con helicópteros y con tropas a detener a los cárteles en Ecuador. Es decir, por un lado, tenemos a España con esa posición, y ahorita hay que explicarla, y por este lado tenemos a Ecuador. ¿Cuál es la diferencia? Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum está en el lado de Pedro Sánchez, El discurso, por lo menos. en el discurso, con una enorme diferencia, Rodrigo. Y es la diferencia de que Pedro Sánchez, al margen de la cuestión ideológica, tiene algo que tiene que defender, que es la estabilidad y la paz de España, porque ¿saben ustedes cuántos musulmanes hay viviendo hoy en España? 2.5 millones de musulmanes, Claro. que la mitad ya están nacionalizados y la mitad son que llegaron por ahí. Es el 5% de la población española ya es musulmana. Sí. ¿Se imaginan ustedes, Alejandro, qué pasaría si mañana Pedro Sánchez aplaude rabiosamente la acción de Donald Trump y Estados Unidos sobre Irán, que es una teocracia? Claro. Pues empezaría por todos lados en España una situación de inestabilidad. No, y que la inestabilidad de la región también te produce flujos migratorios, como ya lo vimos con la guerra de Siria en 2013. Creo que ese es un temor también muy fundado de Pedro Ahorita lo Sánchez. comentamos. Simultáneamente, si tú volteas a ver a Francia, Francia está en la misma condición, Claro. peor todavía. ¿Por qué? Porque también tiene una cantidad importante de musulmanes, Sí. ¿sí? Sí. Entonces, Trump no puede esperar
que el continente europeo, que está lleno de musulmanes por esas migraciones que se dieron los últimos 10, 15 años, los musulmanes son para Europa los que los paisanos, ¿sí? Son para Estados Unidos. Son la mano de obra barata, los que hacen lo que nadie quiere hacer en Sí, sí, cuestión sí. agrícola, en Sí, cuestión claro. de servicios, etcétera, etcétera. Y bueno, pues que el presidente Trump esperaría que toda Europa, con España por delante, se vuelquen a apoyar una invasión. Se puede justificar de mil maneras, Sí. pero tú no puedes poner a tu país contra la pared y esperar que se desestabilice por andar estabilizando una relación. Trump le respondió a Pedro Sánchez, vamos a suspender todo el comercio con ustedes y van a venir otras acciones, vamos a ver cuáles son, pero pues de este lado está claro que aquí es una confrontación ideológica con consecuencias hasta el día de hoy Es económicas. correcto. Vendrán las políticas, pero hasta hoy son económicas. Sí. Del lado de Ecuador es otra película, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Porque aquí Ecuador dijo, a ver, señores, ¿ustedes quieren ayudarnos? Welcome. Les abrieron la puerta y ya están los Marines y el ejército americano, Pentágono, Navy SEALs, todos Ujú. actuando para detener en Ecuador a los principales cárteles. Sin ninguna situación de límite, ni queriendo dorar la píldora de que estamos Abiertamente. cooperando, no estamos cooperando. ¿Qué se dibuja aquí en esto? En este nuevo manejo de la geopolítica norteamericana. Pues tenemos ya entonces los diferentes módulos para que entiendas cómo se maneja Donald Trump y cómo se maneja el gobierno republicano norteamericano. Uno es, ¿entiendes? ¿No entiendes? Hago lo que hago con Maduro, que hice con Maduro. Entro, capturo al dictador, me lo llevo e instalo un gobierno a mi forma. Esa es una. Dos, Cuba ya vio aquello y dijo, hey, yo no quiero ser Venezuela. Yo no quiero que los Castro sean los Maduros de mañana. En este caso, Raúl Castro. Y mandan al nieto de Raúl Castro Para a negociar. sentarse con Marco Rubio para negociar. ¿Qué están negociando? ¿Quién va a ser la Delcy de Cuba? Es decir, ¿quién va a ser ese personaje que se va a sentar a gobernar Cuba ahora que venga el cambio inmediato? Ya está por... Ya, a ver, este jueves amanecimos con Cuba completamente 2 días apagada totalmente. Ya no aguanta el régimen. Lo que dijimos aquí hace tiempo, es. meses dijimos, no va a llegar Cuba a festejar el próximo 26 de julio su aniversario de la Revolución Cubana de Castro Che Guevara en el 53 con la toma del Sí, cuartel de Mocada. sí. Ya están los preparativos. Nada más están definiendo quién va a ser la Delcy cubana. Y a partir de ahí, con un plan de apertura económica y democracia, pues Cuba va a hacer lo que tenga que hacer. Entonces tenemos a Delcy, digo a Maduro, fuerte con una Delcy. Aquí tenemos, no queremos Maduros, entregamos la plaza y ponemos a una Delcy. Ujú. ¿Mm? Sí. Tenemos el caso de Ecuador diciendo, pásenle, no tengo Ujú. nada que ocultar, Ey. no estoy yo como gobierno apoyando a los cárteles, a diferencia de México, que queda aquí en medio, México diciendo, sí, pero no, somos independientes y soberanos y únicamente nos están apoyando con información estratégica. Por Dios, Mentira. mentira, vil mentira. Ujú. Y luego estamos ya en el extremo donde está el caso de Irán, que es abiertamente una confrontación bélica de toda a plenitud, Sí. con misiles, con todo lo que Sí, 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 hemos sí. estado viendo que ha Lo que pasado. implica una guerra de facto. Y en medio de todo esto surge el llamado a esta famosa cumbre, la cumbre de los contracárteles, en la que Estados Unidos cita a 12 países latinoamericanos. Es correcto. Y ojo, no citan
a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Ah, caray, ¿por qué no la están citando? Yo uno esa situación, alguien dice por ahí, en el legalismo, es porque la convocatoria la hizo el Comando Sur y México todavía pertenece al Comando Norte. Pues sí, pero hablar de cárteles y querer aniquilar los cárteles sin convocar a México, pues es quitar el 50% del problema para que no se resuelva. Así es. A menos que Estados Unidos diga, no tengo por qué convocarla. Así como no le informé a través del Comando Norte que íbamos a ir por el Mencho y solamente lo operamos a través del general Ricardo Trevilla y dejamos fuera a la presidenta Claudia Sheinbaum y a su hombre de confianza, Omar García Harfuch, pues hoy tampoco lo convocamos, Fuera de la jugada. porque al final del día, cómo se está comportando hoy Estados Unidos, o más bien dicho, Donald Trump hacia Claudia Sheinbaum como una gobernadora de un estado, no como la presidenta de un país. Sí. Es decir, tendrás que hacer lo que tengamos que hacer. Es una versión bis Sí. de la operación de Ecuador. Porque, ¿quién nos dice qué operó Estados Unidos en la captura y supuesta muerte del Mencho? No lo sabemos. No hay No tenemos pruebas. claridad. Y lo más importante, seguimos sin tener las pruebas claras de que el Mencho haya muerto. Al día de hoy, habiendo pasado N semanas de que aquello ya se dio, pues no tenemos una fotografía. Y ahora que se hizo el famoso sepelio, que es de veras de pensarse seriamente, donde tú estás viendo 150 coronas sin nombre. Un féretro dorado, etcétera, la gente llegando a dar pésames. A ver, a ver, a ver, a ver. Ese es un show montado. ¿Quién en sus cinco sentidos va a ir a darle el pésame a la familia del Mencho para que lo retrate el Departamento de Estado o cualquier instancia de inteligencia mexicana para tener la lista de los amigos de la familia del Mencho? Y ya hablaremos exactamente de qué estamos hablando cuando hablemos más tarde de lo que es el Mencho y su herencia. Así es. ¿Qué quiero decir con todo esto? Esto está cambiando rápidamente. Y la presidenta tiene que tomar lo antes posible una decisión. Se va a instalar del lado de Pedro Sánchez y va a empezar a confrontar. Hay una enorme diferencia. Así como Pedro Sánchez, aunque él de adentro quisiera condenar el asunto con Irán, y no lo puede hacer porque tiene los 2.5 millones de musulmanes adentro, pues yo quisiera saber qué hace la presidenta con el pragmatismo de saber que cómo se le pone a las patadas con Estados Unidos cuando somos el principal socio comercial, cuando somos el principal consumidor de sus Por combustibles. supuesto. 50% de lo que exporta Estados Unidos de gasolinas y diésel viene a México y es nuestro 65-70% del consumo nacional, Reserva de 3 días. reserva de 3 días. Alimentos, es decir, señores, No hay por aquí no hay dónde. soberanía. Claro. Por eso nos dan el trato, no de país, sino de un estado, el estado 51. Y por eso no invitan, porque es una reunión de jefes de estado. Así es. Y aquí no estamos dando una jefa de estado, una jefa de estado que no fue convidada al banquete de capturar al Mencho para que se pusiera la medalla, habla muy mal de la situación. ¿Qué opinas, Rodrigo? En el discurso, por supuesto que la presidenta está alineada con la postura de Pedro Sánchez, ser crítica frente al imperio, pero es solo el discurso porque en los hechos está completamente alineada a la postura de Ecuador. Y si no ella, sí quienes toman las decisiones, como quedó en evidencia en el operativo que realizó Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional, junto con el Comando Norte de Estados Unidos, para capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Rubén. Nemesio Rubén Oseguera No, Cervantes. Rubén pero Nemesio. Rubén, es que no Sí, existe bueno, nombre eso, Nemesio. eso se lo atribuyó El posteriormente. acta dice Rubén Oseguera Cervantes. Así Pero bueno, es. adelante. Y a lo que vamos con esto es, si México está instalado entonces fácticamente en la postura ecuatoriana, pues veamos lo que ha dicho Stephen Miller, que es el personaje más radical
dentro de la Casa Blanca y que lleva la agenda del hemisferio occidental, digamos, contrapunteado con el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, lo que dijo en esta reciente conferencia de combate a los cárteles. Y él da una postura muy significativa. Dice, los cárteles son el equivalente del hemisferio occidental a lo que en Medio Oriente fueron ISIS y Al Qaeda. Y hay que darles ese trato igual al que se le dio a estas organizaciones terroristas. Y dice algo muy significativo que creo que va a definir lo que va a ser la narrativa y la política norteamericana en relación al hemisferio occidental. La única manera de derrotar a estas organizaciones es por la vía militar. A ver, recordemos que un reporte de Wall Street Journal señaló que Stephen Miller tenía planes para convencer al presidente Donald Trump de presionar el botón y lanzar ataques directos desde Estados Unidos, como los que estamos viendo en Irán, como los que hasta cierto punto se vieron en Venezuela para debilitar las defensas que tenía el régimen de Nicolás Maduro, pero contra los cárteles. ¿Y quiénes lo frenaron? Lo frenaron los militares. Por eso ahora el Comando Norte del Ejército de Estados Unidos ha tomado un papel preponderante y decir, ¿sabes qué? Sí vamos a ir contra los jefes, contra los capos, pero lo vamos a hacer hasta cierto punto y con toda la influencia que tenemos para nosotros poner la agenda, pero en coordinación con algunas agencias de seguridad mexicanas, específicamente ahora con la Secretaría de la Defensa Nacional como quedó de relieve. Y creo que lo que ha sucedido en los últimos meses, primero Venezuela y ahora Irán, se ha quitado la máscara a la administración de Donald Trump de decir, pues no nos interesa lo que en 1975 el presidente Gerald Ford dijo mediante una orden ejecutiva, que ningún presidente norteamericano puede ordenar el asesinato de un líder extranjero. Eso hoy está fuera de la mesa y Donald Trump sabe que esa siempre es una opción latente y en México lo saben, como lo saben en Cuba y como lo saben ahora también en Irán. Y segundo, Donald Trump es un presidente sin controles democráticos. No le está rindiendo cuentas al Congreso, no le está rindiendo cuentas a la opinión pública. Y el tipo de operaciones militares que estamos viendo en otras latitudes no se pueden descartar aquí. El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, después del hecho de lo de Ecuador, dice lo que sigue ahora después de los ataques contra los botes que están en el Pacífico, pues son incursiones militares en tierra. Si eso se está haciendo en Ecuador, donde los cárteles son sucursales del cártel de Sinaloa y del cártel Jalisco Nueva Generación, ¿cuáles son los planes para México? A ver, para que nuestra gente, nuestro auditorio entienda la dimensión de lo que estamos discutiendo, si la casa de Tapalpa estaba señalada y ubicada geoposicionadamente en qué altitud y latitud estaba, pues un botón desde Texas manda un misil, no, por supuesto, no nuclear, un misil como los que están disparando contra Un dron. un dron con un misil Es lo que quería Stephen Miller. y vuelan la casa y vuelan al Mencho y a toda la gente que está con el Mencho. Sí. Yo por eso insisto, ¿por qué no vimos nunca el cadáver? ¿Por qué nunca vimos que adentro de esa casa hubiera balazos en las paredes? ¿Por qué el mobiliario está intacto? ¿Por qué no se ve que haya habido refriega en la captura? No olvidemos, cuando pasó lo del Mayo Zambada, el cuento que se vendió era que el Mayo había sido traicionado. Claro. Claro. Poderoso e inteligente Se Mayo, lo llevaron. que por casi 5 décadas siempre se escabulló y siempre dejó y puso de parapeto al Chapo Guzmán. Sí, sí, sí. El hijo del Chapo lo engañó y lo subió a una avioneta y él muy modosito, sin vigilantes y sin nada, se fue y lo entregaron a Estados Unidos. No, señores, se entregó. Lo único que le pido a Estados Unidos es, me quiero entregar, quiero que me curen mis males, porque los tiene. Voy a soltar toda la sopa, pero no quiero pasar como alguien que se entregó, porque eso sería con mi gente, pues una traición. Aquí puede estar pasando lo mismo con el Mencho. Claro. El Mencho está igualmente muy mal de salud. Y lo que dice es, bueno, nomás quiero que como pasó con mi ex patrón Nacho Coronel, inventen que me mataron, me den por muerto, me pongan una nueva personalidad en Estados Unidos Sí. y El Señor de los Cielos, Ramón. el Señor de los Cielos también. O Sí, sea, sí, hay claro. muchas de estas en el... La única garantía que tenemos en este momento es la palabra del secretario de la Defensa Nacional. Y la prueba de DNA
de Ernestina Godoy y su fiscalía. Pero es todo lo que tenemos. ¿Por qué no abrimos el famoso féretro y una fotito Se ahí muestra, claro. se muestra que está? ¿O por qué no mandamos a un grupito de notables de lo que fuera parecido? A ver, fuimos a ver ahí 6 gentes y ahí está el cadáver y está bien muertito y está frío. A ver, Ramón, te voy a dar nada más un tema antes de pasar a eso, de específicamente lo del Mencho. ¿Por qué la Fiscalía General de la República no aseguró el sitio del enfrentamiento en Tapalpa? Que es clave porque dejaron entrar a la prensa para que Claro. tomaran imágenes, para que vieran las recetas médicas que tenían MSC, Las nóminas. serventes, las nóminas. Ese material debió haber sido recogido por la Fiscalía Claro, y no hubo un aseguramiento. claro. Ahí lo que estamos viendo es que todo es un montaje, Alejandro. Híjole, es que cuando ponemos en perspectiva lo que pasa en Europa, en el Medio Oriente o en América o en el caso local en México, sin querer minimizar los problemas de Pedro Sánchez, pero son first world problems, problemas de primer mundo. Claro. Son muy diferentes a lo que estamos viendo y son cosas totalmente distintas. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo en Ecuador, así como cuando una empresa lanza un prototipo, necesitamos un caso de éxito. Necesitamos que se vea reflejado cuál es nuestro plan. Y Ecuador se acaba de convertir en el laboratorio de operación de Estados Unidos para apropiarse, ¿sí?, de los gobiernos y de las operaciones en los países. A ver, De lo que van a discutir ahorita en la famosa cumbre. a ver, lo que dicen los especialistas son 5 capas, ¿no? Uno, proveemos de inteligencia. Bueno, pues eso no pasa nada porque los gobiernos dicen, bueno, sí, es normal. La segunda capa que en México se acaba de dar antes del Mencho es los asesoramos técnicamente. Mandamos a unos soldados para dar unos cursos y capacitaciones y no pasa nada. La tercera es necesitamos un permiso de los gobiernos para operar. Pues el Senado se juntó y, oh, pues sorpresa, todo mundo aprueba. Unánime. Boots on the ground, como dicen los gringos, botas en el suelo. La cuarta capa es instaurar el tema del narcoterrorismo, ahora sí, como un objetivo en común del gobierno de Estados Unidos y del laboratorio, que ya lo hizo Ecuador. Y el que no quiere seguir esos pasos, pues así en su flujo, dice, ¿sí quiere seguir? Sí. No, bueno, véase Cuba, véase Venezuela, véase México. Es decir, nosotros ya cumplimos 4 de los 5 pasos, ¿sí? Inteligencia, boots on the ground, permiso del Congreso para operar. Lo único que falta es tomar esta parte del narcoterrorismo. Es decir, Ecuador hoy le muestra al mundo y Donald Trump, este es el caminito, este es el plan, y hay de 2 sopas. Claro. ¿Sí? ¿Cuál quieres? O nos novoizamos o nos madurizamos, ¿sí? México creo que está ya más cargado, está en medio y la presidenta tiene esa gran presión de quién se quiere convertir. A ver, no puedes compararte con Pedro Sánchez. La disyuntiva de Pedro Sánchez es muy diferente, es a nivel otra ideológica, actitud. es otra, ya no es de izquierdas o de derechas, o quién apoyamos. A ver, están hablando entre iguales, la pelea es, te dejo llegar los barcos a tu base y te dejo aterrizar ahí. No, 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 no. Aquí estamos hablando de otro tema. No somos Europa, no tenemos ese problema. La cosa es, en estas latitudes ya vimos 2 casos, el de Ecuador y ya vimos el de Venezuela y el de Cuba y lo que tú quieras. ¿Cuál es la decisión que va a tomar la presidenta? ¿Para dónde nos vamos a hacer? Y hoy, pues no queda claro cuál es la A posición ver, de la no presidenta. olvidemos que Ecuador viene del asesinato de un candidato presidencial, Fernando Villavicencio, operado directamente por los cárteles. Igual que Colosio. Específicamente por un cártel vinculado al cártel del Pacífico, al cártel de Sinaloa. Y no olvidemos también que en ese contexto se suscitó una revuelta que casi pone al país de cabeza, que fue operada por las organizaciones del crimen organizado desde adentro de los penales, desde adentro de las cárceles. Es decir, fue una admisión tácita del gobierno ecuatoriano: con las facultades y con las capacidades estatales que tenemos, no nos alcanza para hacerle frente a esta amenaza directa y frontal al Estado ecuatoriano. Y creo que México es muy similar
Y también hubo una admisión muy similar cuando la presidenta, en 2 bloques diferentes, ha enviado a más de 100 personas a Estados Unidos para que sean juzgados en tribunales norteamericanos, porque aquí en México no los pueden tener bajo control. Entre ellos personajes muy cercanos a El Mencho, entre ellos personajes como el Z40 y el Z43, que han influido directamente en el sistema político y en el sistema judicial para evitar su extradición. Claudio Sheinbaum no los extraditó, lo hizo de manera extralegal a través de una figura jurídica que es muy cuestionable, que es esta expulsión o entrega a un gobierno extranjero. Pero lo que está de fondo es decir, México tampoco tiene esas capacidades. Y si retomamos otra vez el discurso de este jueves de Stephen Miller dice algo que creo que pega directamente a México. Dice, ustedes, todos los países del hemisferio occidental, no pueden permitir que un solo kilómetro cuadrado de su territorio sea dominado por una entidad que no sea el gobierno soberano de su país. Eso es un mensaje clarísimo para México, máxime cuando el propio Comando Norte ha establecido que los cárteles dominan por lo menos 1/3 del territorio nacional. Son muchos kilómetros. Pues yo me quedo con la cuestión de saber, tratar de entender qué papel hoy está jugando la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque está claro que hay primero de parte de Estados Unidos, un profundo desprecio. Digan lo que digan. Al no informarle a ella, al dejarla tirada en Saltillo, Coahuila, con su gira, ella misma, al no querer nunca pronunciar el nombre del señor Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, ¿m? Y al tratar de quitar ya el tema de la mesa y Minimizarlo. meterse a la cuestión electoral y sacar otros temas que no sean el asunto de los cárteles. Y aquí, pues, el moño que acaba de entregar el regalo americano es el simple hecho de que en una megacumbre contra los cárteles en el continente americano, México está excluido. ¿O será que ya tomaron posesión en la interpósita persona del general Ricardo Trevilla, en cuyo caso confirmamos lo que aquí dijimos la semana pasada? Estamos ante un golpe de Estado de facto.